Sean mis primeras palabras para agradecer a Dios por esta hermosa oportunidad que me concede de compartir los conocimientos que en el transcurso de la vida he ido adquiriendo. Acto seguido, doy gracias a la comunidad de lectores dominicanos, de la cual formo parte orgullosamente, por elegirme para ser uno de sus representantes en estas importantes actividades. Asimismo, agradezco mucho a cada persona que en este momento está dedicando su tiempo en escucharnos. Dicho esto, es pertinente abordar el tema que me he propuesto tratar. En busca del verso puro es un título que, como se ha dicho ya, he tomado prestado del gran Pedro Enrique Sureña para referirme a algunos factores que considero indispensables para alcanzar la pureza del verso. Pero antes de explayarnos en el verso, debo presentar algunas consideraciones respecto a la poesía, pues son tiempos peligrosos, tiempos de apotasía literaria, tiempos en los cuales cualquier mentecato se despierta un día con la idea de que es poeta y al ver que muchos aplauden sus desvaríos, el individuo se cree su propio cuento. Pero para hacer poesía, no basta abarrotar palabras en líneas más o menos isométricas, es decir, de longitudes más o menos iguales. Pues en el poema, cada palabra desempeña un papel importante. La poesía, sentenció Camilo Enrique Sureña, nace del afán de sugerir lo que no tiene nombre, pero el poeta ha de ser preciso en su expresión de lo impreciso. No ha de dejar nada a la casualidad. En el poeta, dice Herrera, es grande error cualquier error pequeño. Y es que la poesía tiene sus principios y sus fines. Algunos dicen que la obra es buena o es mala en la medida que le guste o no le guste al lector. Afirmación que considero falsa e irresponsable, ya que una buena obra lo seguirá siendo aunque a nadie le guste, y una obra mala lo seguirá haciendo aunque le guste a todo el mundo. Yo desprecio totalmente ese ridículo subjetivismo posmoderno. Es un peligro que atenta directamente contra la calidad de toda obra artística. Los malos poetas, es decir, los falsos, los poetastros, los que no son, están por doquier propulsando este tipo de ideas. Abarrotan palabras y cuando se le dice que su obra no sirve, se limitan a responder cosas como, bueno, a mis amigos, a mi madre, a mis hermanos les gusta lo que escribo. Y claro, en eso tienen razón. Según nuestras madres, nosotros somos los mejores poetas del universo. Pero eso no quiere decir que sea cierto. Es por ese tipo de razonamiento que considero necesario saber en qué consiste la calidad del verso. Pero antes de entrar en esas cuestiones, considero necesario preguntarse, ¿qué es poesía? Ayer en un conversatorio, cuando se me hizo esta pregunta, respondí que la poesía es esa fuerza espiritual indefinible que mueve al artista, no solo al poeta, sino al artista en general. Y citaba a Platón, a Hesíodo y a Homero, que atribuían a la poesía una presencia divina. Esta llega, según ellos, y posee al poeta, quien escribe como un poseso, como un poseído, como un inspirado. Y citaba la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Esta respuesta de Bécquer, por supuesto, parece un poco vaga, pero hablaba muy en serio. Y en la primera de sus cartas literarias a una mujer, se refiere a estos versos de la siguiente manera. En una ocasión me preguntaste, ¿qué es la poesía? ¿Te acuerdas? No sé a qué propósito había yo hablado algunos momentos antes de mi pasión por ella. ¿Qué es la poesía? Me dijiste. Y yo,
que no soy muy fuerte en esto de las definiciones, te respondí titubeando. La poesía es, y sin concluir la frase buscaba inútilmente en mi memoria un término de comparación que no acertaba a encontrar. Tú creíste, sin duda, que la frase con que contesté a tu extraña interrogación equivalía a una evasiva galante. ¿Por qué no hablar con franqueza? En aquel momento di aquella definición porque la sentí, sin saber siquiera si decía un disparate. Después lo he pensado mejor y no dudo al repetírtelo. La poesía eres tú. La poesía eres tú, te he dicho, porque la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer. La poesía eres tú, porque el sentimiento que nosotros es un fenómeno accidental y pasa como una ráfaga de aire, se halla tan íntimamente unido a tu organización especial que constituye una parte de ti misma. Últimamente, la poesía eres tú, porque tú eres el foco de donde parten sus rayos. La poesía es en el hombre una cualidad puramente del espíritu, reside en su alma, vive con la vida incorpórea de la idea, y para revelarla necesita darle una forma, por eso la escribe. La poesía es al saber de la humanidad lo que el amor a las otras pasiones. Cierro cita. Para Becker, la poesía es el sentimiento, pero el sentimiento surge de lo contemplado. Para Becker, la poesía es en el hombre una cualidad puramente del espíritu. Reside en su alma, vive con la vida incorpórea de la idea. Becker difiere del significado etimológico de la palabra griega poiesis, que significa creación, donde el poeta pasa a ser un creador. Esto encierra en sí mismo una contradicción en el pensamiento griego. La poesía no puede ser esa cosa liviana, alada y sagrada, como cita Borges, y al mismo tiempo una creación del hombre. Para Becker, y para mí desde luego, el poeta no crea la poesía, sino que es todo lo contrario. La poesía crea al poeta, y no solo al poeta, la poesía crea todas las cosas. Es por eso que el mismo Becker dice, en dos de los últimos versos de la primera estrofa de su rima 4, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Entonces, ¿cómo se explica esto de que el poeta no crea la poesía, sino que es todo lo contrario? Sencillo. La poesía está en todas las cosas. En la sonrisa de una muchacha, en la mirada de un niño, en el cantillo de los lirios, en el vaivén de la sola, en el arrebol del crepúsculo, en fin, en todas las cosas. La poesía es el alma de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la misión del poeta? Observar. Abrir su alma y observar. Y escuchar la belleza de las cosas y traducirla en letras. El poeta puede crear la forma. Repito, el poeta puede crear la forma, pero jamás el fondo. Puede crear el envase, pero jamás el contenido. Puede crear el poema, pero jamás la poesía. La poesía crea al poeta, el poeta crea el poema. Dicho esto, sobre la poesía, considero necesario pasar al verso, porque una cosa es el verso, otra cosa es la poesía y otra cosa es el poema. El verso es la parte más pequeña del poema. Los versos forman estrofas y las estrofas forman poemas. La calidad del poema dependerá de la calidad de la estrofa, pero la calidad de la estrofa siempre dependerá de la calidad del verso. Y la calidad del verso, por supuesto, dependerá del conocimiento que tenga el poeta de la naturaleza real de la poesía. Y cuando hablamos del verso, hay que hablar de verso libre, y esto lo pongo entre comillas, y verso métrico. Porque las nuevas escuelas han creado en sus mentes un conflicto extraordinario entre la métrica y la poesía, como si la métrica o la ausencia de esta influyera en algo en la calidad del verso. Asunto este que revela la ignorancia de muchos. Permítame repetirlo.
la presencia o la ausencia de la métrica no interfiere en nada en la calidad del poema. Hay tantos buenos poemas con métrica como los hay sin métrica. He leído buenos poemas que siguen un patrón métrico fijo y he leído a muy buenos poemas escritos en verso libre. Y debo decir que siempre que digo verso libre, lo hago entre comillas porque personalmente no creo en la existencia de tal cosa llamada verso libre. Porque, a ver, ¿libre de qué? En un ensayo, José Carvajal dice, el verso libre no es tan libre. Y creo que tiene mucha razón. El verso puede ser libre de muchas cosas, pero jamás del ritmo, de la música. Y esto es importante entenderlo. El verso puede ser libre de algunas cosas, pero jamás del ritmo, jamás de la música. Y es por eso que no creo en la existencia del verso libre como tal. Rabindranath Tagore dice, la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los mortales. De manera que, según su cosmovisión también, el verso tiene que tener música, musicalidad. Por esto, decimos que el verso se puede liberar de muchas cosas, incluyendo la rima. Pero si quiere mantener su pureza, su naturaleza, debe conservar su musicalidad. Si quiere, por supuesto, seguir siendo verso. Porque de lo contrario, dejaría de serlo. Es decir, para seguir siendo verso necesita someterse a un límite determinado. Y cito a Pedro Enrique Sureña. Desatando el verso de la cadena de rigores con que se pretende sujetarlo, todavía se aferra a un último eslabón, la ley del ritmo. No puede haber poesía sin ritmo, pues la poesía es música. Y toda música ha de tener forzosamente un ritmo. Aunque cueste reconocerlo, la poesía y la métrica, como podemos ver, tienen muy buena relación, a tal grado que hasta quienes desprecian la métrica hacen uso de ella sin saberlo. Pues el verso tiene ciertas limitaciones, como hemos dicho, y la primera limitación que padece, sigo citando a Pedro Enrique Sureña, va contra la longitud, ha de ceñirse a formas breves, no admite prolongación indefinida. De ahí que la conciencia del límite perdure ante Whitman, en Cluder o en Apolinar. Siendo así, ¿podemos seguir diciendo que es libre el verso? Por supuesto que no. La gente llama verso libre a los poemas escritos en versificación irregular, es decir, poemas compuestos por versos de diferentes longitudes, de diferente medida, es decir, poemas polimétricos. Contrario a los poemas isométricos, en los cuales cada verso contiene el mismo número de sílabas. Todo verso tiene una medida, y si no la tiene, es evidente que se aleja del verso para acercarse a lo que es ya la prosa, o la prosa poética, como algunos prefieren llamarle. Permítame repetir algo. La métrica nunca interfiere en la calidad de la obra poética. Tomad, por ejemplo, cualquier poema de cualquier poeta versolibrista, entre comillas, que no sea prosa, por supuesto, y le mostraré que tiene una medida, una métrica escondida.
Y nadie puede decirme que ese hecho puede restarle importancia al poema en cuestión. Mira, por ejemplo, el poema 20 de Neruda. Es un poema que casi todo el mundo conoce. Dice, pude escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Pude escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En la noche como esta la estuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Pude escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Es un poema hermoso, cuya belleza nadie puede negar, pero también es un poema con una métrica perfecta, versos alejandrinos, es decir, cada verso tiene 14 sílabas divididas en 12 hemistiquios de 7, de una forma perfecta, con una rima asonante intercalada. ¿Alguien puede decir que este poema y muchísimos otros poemas no es un gran poema? Porque tiene una métrica. Sería ridículo. Miren, por ejemplo, los hemistiquios. La noche está estrellada. Gira en el cielo y canta. Es pura belleza. Aquí hay ritmo y hay rima. Y eso para nada le resta calidad. De manera que la discusión es un tanto inútil. Ahora veamos un poema en versificación irregular, que es el término que prefiero para referirme al verso libre. El poema 5 del mismo Neruda. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como la huella de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como la uva, y las miro lejanas mis palabras, más que mías, son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas, eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura, todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como quiero que me oigas. Y el viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueño aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida. Llanto de vieja boca, sangre de vieja súplica. Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme. Sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas.
Este es, sin lugar a duda, y desde mi punto de vista, uno de los poemas más bellos de Pablo Neruda. Y está en versificación irregular. Versos tetrasílabos, hexasílabos, es decir, de 6 sílabas, tetrasílabo, verso de 4 sílabas, versos hectasílabos, endeca, trideca y hasta versos alejandrinos. Entonces, ¿diremos pues que es malo? Claro que no, sería una imbecilidad. Y alguien puede decir que cuando, por ejemplo, Quevedo dice, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo será, mas polvo enamorado. ¿Alguien puede decir que estos versos son malos porque tienen una métrica? Por supuesto que no, sería ridículo. Pero cuando Vallejo dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. ¿Alguien puede decir que es un poema malo porque está escrito en versificación irregular? Por supuesto que también sería una imbecilidad decir eso. De manera que Vallejo, Neruda, los Machado, Darío y en el contexto nacional, Pedro Mir, Manuel del Cabral, Mieses Burgo y hasta Domingo Moreno Jiménez rompieron las reglas, es cierto, pero, y este pero es importante, después de aprender a dominarlas. Pues, como dijo Eliot, siempre me ha parecido muy poco aconsejable romper las reglas antes de aprender a observarlas. Esa idea de que si escribes en verso medido, estás limitándote, es una falacia ad ignorantiam. Es decir, es un argumento de la ignorancia. Eso no limita a nadie. Lo que revelan es una holgazanería sin precedente. No limita. De manera que uno puede romper estas reglas, pero esto debe suceder después de conocerla y dominarla, si no a la perfección, un poco cerca de la perfección. En cierta ocasión, se me quiso acribillar porque me referí a los poetas que desprecian la métrica como poetas azarosos. Porque no solo desprecian la métrica, y es que, bueno, la métrica no solo es medir versos, no solo es poner rima. La métrica, como dice Antonio Chili, es la rama de la ciencia literaria que estudia las composiciones poéticas. Es decir, es toda una ciencia. De manera que si no la dominamos, pues lo mínimo que podemos hacer es respetar a quienes sí escriben con ella. Porque no podemos decir que la Divina Comedia no sirve porque está escrita con métrica. No podemos decir que El Paraíso Perdido de John Milton no sirve porque tiene una métrica. Y bueno, si nos vamos a levantar contra la métrica, tenemos que eliminar a todo lo clásico. Y esto, bueno, pero seguimos. ¿Qué debemos hacer para lograr un verso puro? Creo que debemos dejar de preocuparnos por la métrica y considerar lo siguiente. No importa si el poema es polimétrico o si es isométrico. Es decir, esto carece de importancia. El que quiera escribir en verso libre, como le dicen, genial. El que quiere escribir basado en la métrica, pues genial. Pero ni uno es más importante que el otro. Lo importante es escribir bien, hacer buena poesía.
o mejor dicho, escribir buena poesía, porque ya he dicho que nadie hace poesía, la poesía todo lo contrario nos hace a nosotros. Debemos dejar de preocuparnos por la métrica y considerar lo siguiente: no importa si el poema es polimétrico o es isométrico. He aquí algunas de las cosas que debemos evitar si queremos lograr buenos versos. Y aquí paso a enumerar algunas de esas cosas que un poeta que se llame y que se considere tal debería procurar evitar, conocer y evitar si quiere escribir buena poesía. No importa, repito, si escribe en verso libre o en verso medido, no importa. Son factores indispensables en la poesía, en la buena poesía. Porque eso de que la calidad de la obra dependerá siempre del lector, eso es una mentira. Hay buena poesía y hay mala poesía, que no es poesía. Dependiendo de las reglas que utilices, dependiendo del lirismo que le imprima, de los principios que obedezcas. Factor o asunto número 1 que debemos evitar si queremos escribir verso puro. Y hablo del verso porque del verso dependerá la calidad del poema. El poema ha de escribirse verso a verso, golpe a golpe, como diría Machado. De manera que nos enfocamos en el verso, pulimos el verso, escribimos un verso puro, un verso divinal, y después que hayamos trabajado el verso, el resultado será un poema exquisito. La asonancia es lo que considero primero a evitar. Y consonancias, asonancia y consonancia. Las asonancias y consonancia son prima hermana de las cacofonías. Es cuando en el interior de un verso riman 2 o más palabras. La ignorancia es atrevida. Es deprimente ver que la gente se rebela contra lo clásico y quiere escribir un verso puramente libre, pero cuando usted lo lee dice: esto no es libre. Si vais a escribir verso libre, pues que sea libre de verdad. Y usted ve que estos versos están llenos de asonancias, llenos de cacofonía, versos que riman en el interior. Y bueno, para ahorrarme problemas, hice lo que obedecí el consejo de Moscoso Puello: hablar de los poetas muertos, porque los vivos andan con revólveres. Aquí tomo algunos ejemplos de las rimas internas, de las cacofonías, de las asonancias. Vicente Huidobro dice, y no quiero decir que sea malo poeta, son ejemplos porque en una obra gigantesca siempre se van a escapar algunos gazapos, algunas cosas que el poeta descuida y que quizá no le daba la importancia de vida. Vicente Huidobro dice: el músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. Cuando este último verso, por ejemplo, se lee en voz alta y se repite, usted va a ver esa rima, casi cacofonía, esa rima interna. Mas no por eso tenemos menos. Hay una rima, 2 palabras consecutivas que riman. Esto es inaceptable en el verso puro. Esto le resta calidad al verso. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Recuerdo, museo, tenemos, menos. En 3 versos hay 4 rimas internas. Bueno, en 2 versos. Como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. La palabra recuerdos y museos riman en asonancia, en asonantes. Y la palabra todas cosas, también riman en el interior del verso. Así no. Hay un verso, este es un poeta vivo, pero no mencioné el nombre. Canta
cantan los ruiseñores sus amores. Esto parece un verso bello, pero en realidad es un desastre. Cantan los ruiseñores sus amores. Ruiseñores, amores. Esta palabra que está justo en la mitad del verso rima con amores, ruiseñores, amores. Y en los versos libres, supuestos versos libres, usted se encuentra con todo este tipo de cosas y son supuestamente libres. Debería estar libre de toda rima, debería estar libre de la cacofonía y de todas estas cosas que enumeramos. Lo otro que el poeta debe evitar si desea construir un verso puro es el pleonasmo o la redundancia. Pleonasmo o redundancia, que es el vicio del lenguaje en que se incurre cuando un adjetivo reitera innecesariamente la calificación implícita de un sustantivo. Por ejemplo, Leonardo de Argensola dice, carga de hierro duro, pues ni modo que sea carga de hierro blando. Lope de Vega, si de mi gratitud el hielo frío, todavía no conozco el hielo caliente. Fray Luis de León, de los helados fríos, bueno, pues si no son fríos, ¿qué rayos son? Los helados, pues ni modo, tienen que ser fríos. Eso es redundancia, eso es pleonasmo. Quevedo dice, amortecido sol en sombra oscura. Un poquito más pasable, pero como quiera, la sombra es oscura. Al menos mi sombra, no sé la de él. Gil Polo dice, guarda, que no salga afuera. Ya esto es muy conocido. Sal para afuera, pues, ni modo que salga para adentro. San Juan de la Cruz, entremos más adentro en la espesura. Pues no van a entrar más afuera. Esos pleonasmos, pues, debemos evitarlo si queremos hacer verso puro. Y paso al punto 3. Algo que también debemos evitar es el lugar común. El lugar común. En la literatura, un lugar común viene siendo una frase que, por su repetición, ya forma parte del repertorio expresivo de cualquier ciudadano. Caerá en lugar común el que compara una noche oscura con una boca de lobo. El lugar común es una frase hecha, algo que se repite mucho. Recuerdo lo que dice uno de los personajes del retrato de Dorian Gray. El que llama pala a una pala solo sirve para que lo obliguen a usarla. El poeta debe tratar de decir las cosas, o al menos intentarlo, como solo él puede decirla, no como la puede decir cualquier persona, no como la puede decir el vecino. Pues entonces, ¿qué tipo de poeta eres? Pero bueno, continúo. Algo que también debemos evitar si queremos escribir verso puro es el ripio. La denominación festiva de ripio, dice José Ángel Buesa en su manual de métrica, suele aplicarse a resultado de cierto modo torpemente artificioso que consiste por lo común en la acumulación innecesaria de adjetivos para completar así un conteo silábico insuficiente. Es un defecto infantil que muchos tienen. Y fíjese que en el verso medido, el ripio es más pasable, pero lo que sí es insoportable es ser ripioso en verso irregular, porque, a ver, uno de mis poetas favoritos, el peruano José Santos Chocano, incurre en una torpeza cuando apela a un pronombre parásito para completar el conteo silábico de un verso. En este caso, un verso alejandrino. Él dice, en su elegía epicúrea, en vez él de un manojo de laureles sombríos, en vez él de un manojo de laureles sombríos, ¿qué rayos hace ese él ahí?
Bueno, llenando espacio, porque el verso debe ser alejandrino, debe tener 14 sílabas, y el primer hemitiquio sin ese el quedaría corto, y debe tener 7 sílabas. Es una torpeza, como dice Huesa, infantil, que todo poeta que se respete debe evitar. No le quito mérito a Huesa, son cosas que, licencia que ellos se toman. José Egure dice: con mágico sueño de Estambul, la niña de la lámpara azul. La verdad es que yo no sé qué busca Estambul ahí. Pero bueno, de algún modo había que rimar. Había que rimar azul con una palabra. Bueno, se le ocurrió meter Estambul. Es evidente que la función de la palabra Estambul en este verso es la de establecer consonancia con azul, es decir, rimar con azul. Esto es un error deplorable. La poesía, dice Camilo Enrique Sureña en su ensayo La lectura de la poesía, nada deja al azar, a la casualidad. Cada palabra debe cumplir una función específica. Las palabras en la poesía pura cumplen funciones esenciales, no ornamentales. Cada palabra ocupa un lugar específico y cumple una misión importante. No es escribir al azar, no es ser poetas azarosos. Y algo que también debemos evitar, este es el punto 5, es la cacofonía. Es un defecto prosódico que consiste en la molesta repetición de cierta sílaba en una oración gramatical cualquiera, pero que en el verso se hace más insoportable. A continuación, algunos casos de cacofonía. Y vuelvo con Chocán. Y eso que es de mi poeta favorito. Imagínese usted que no fuera de mi favorito. Invitan 100 campanas lejanas a rezar. Invitan 100 campanas lejanas a rezar. Campana lejana. Esto lo tomé del poema Castillo del Moro. Y sigo con el mismo Chocán. Y surge un lamento copiando en el viento un desgarramiento como de puñales. Lamento, viento, desgarramiento, viento. Y sigo en su nocturno 16, dice: y con la pesadumbre de la cumbre se espacia, angustiando la audacia de sus esfuerzos hacia la luna, en una agónica imploración de gracia. Pesadumbre, cumbre, espacia, audacia, hacia, gracia, y hacia. O sea, esas cacofonías suenan terrible. Y para soltar, a Chocano dice en su poema de altura mística: oh visión, que a mí subes por entre dos colinas, cuyas moles vecinas se abren como cortinas. Colina, vecina, cortinas. En la primera cita que hago acá, en este caso, invitan 100 campanas lejanas a rezar. Podemos notar que campanas lejanas son dos palabras que van una detrás de otra y que riman entre sí. Campana lejana. Y estas son las cacofonías peores, las que suenan más mal, porque están demasiado cerca. Campanas lejanas, dos palabras consecutivas que rimen. En mis cursos de métrica, de poética, de poesía, yo aconsejo que jamás cometan este error, que jamás pongan dos palabras consecutivas que rimen, porque eso suena horrible. Luego está lamento, que rima con viento, con desgarramiento, y todo esto en el interior de los versos. Pesadumbre, cumbre, espacio, audacia, esfuerzo, hacia, gracia, colina, vecinas, cortinas.
muchas veces se cometen estos errores precisamente por ese afán de rimar. Al poeta que escribe en verso libre, en verso métrico, se le puede perdonar este tipo de cosas. Pero bueno, se le puede perdonar, más o menos. Yo no se lo perdono. Pero bueno, es más pasable en él, es más normal en él. Porque debe rimar a veces, debe esforzarse en buscar las rimas. Pero cuando esto sucede, en lo llamado verso libre, eso es completamente, absolutamente inconcebible. Pero bueno, algo de lo que sí también debemos cuidar no es del plagio. Si quieres ser un buen poeta, si quieres hacer verso puro, procura que tu verso no se parezca a nada antes escrito. Claro, cuando se habla de originalidad, entran un sinnúmero de teorías, de argumentos. José Martí, por ejemplo, decía que todo está dicho, pero las cosas siempre que son sinceras son nuevas. En su Fausto, Goethe dice que hay que ser tonto para pensar que podemos decir algo que ya otro no haya pensado, pero bueno, uno debe procurar en la medida de lo posible ser más o menos único. El plagio es una especie de sinónimo cortés de la definición jurídica de robo. Es dar categóricamente por propia una idea, metáfora o expresión ajena, de modo directo o apelando a una simple variante imitativa. Un ejemplo de plagio es lo siguiente, por ejemplo. Palabra de amor que esconde la llaga que va sangrando, y andar, siempre andar. ¿A dónde y hasta cuándo? Esta cita es tomada del poema La musa del arroyo, del español Emilio Carril. Repito, palabras de amor que esconde la llaga que va sangrando, y andar, siempre andar. ¿A dónde y hasta cuándo? Luego se da la casualidad que en su poema Un hombre anda bajo la luna, Neruda dice, se llama y nadie responde. Se anda por seguir andando, andar, andar. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? O sea, la coincidencia existe, sí es cierto, pero coincidir así en dos versos de la misma forma, de la misma naturaleza, no me sabe tanta coincidencia, sino más bien a robo, a plagio, a imitación. Ángel Buesa está de acuerdo con que esto es un plagio. Pero bueno, y esto es importante aclararlo, no estoy diciendo que Neruda plagió a Carrere, ni que Carrera plagió a Neruda, porque hay un problema con esto. Estos poemas, sorprendentemente, aparecieron al mismo tiempo en la antología peninsular. Es decir, no era que no sabemos quién plagió a quién, pero es un plagio, uno plagió al otro. Y bueno, los postumistas de hoy, espero que no me maten, Moreno Jiménez dice, Domingo Moreno Jiménez, en su poema de la hija reintegrada, uno de mis poemas favoritos de este autor, que me hace auscultar el corazón en la tarde, que me hace auscultar el corazón en la tarde. Me parece muy, pero muy parecido a este verso del Pequeño Nocturno de Rubén Darío, los que auscultasteis el corazón de la noche. Esto puede ser tomado como algo más que simple coincidencia. Y así podríamos citar innumerables poetas que dicen cosas, algunos sabemos que coinciden porque sabemos por la historia de la literatura que no se leyeron los unos a los otros, pero hay otros que se leían y que sí se copiaban. Pero bueno, dejémoslo del plagio y pasemos a la adjetivación, porque es un error que se comete y creyendo que se está cometiendo una gran cosa.
Es decir, cometen el error y creen que están haciendo algo bello, y en realidad es un error, es un desperfecto. Y este es el punto 7, la adjetivación. La mala literatura está llena de gerundios y aliteraciones. Fue Pedro Enrique Sureña que lo dijo. Pero más famosa es la expresión de Huidobro. El adjetivo, cuando no da vida, mata. En poesía, el adjetivo se emplea a veces como recurso métrico, lo cual es contraproducente, ya que nunca logra disimular su condición de relleno silábico. El adjetivo, repito, es relleno, casi siempre. Todo adjetivo que pueda ser eliminado sin alterar la expresión es un exceso del lenguaje. En poesía es un adalí grosero, pero que generalmente, a veces, logra embellecer. Aunque para la crítica más elemental, la diferencia que existe entre un poeta y un versificador dependerá de cómo emplee los adjetivos. Un ejemplo de adjetivación es una de las octavas del canto a Teresa del gran Espronceda, y cito: aún parece, Teresa, que te veo aérea como dorada mariposa, en sueño delicioso del deseo, sobre tallo gentil, temprana rosa, del amor venturoso, devaneo, angélica, purísima y dichosa, y oigo tu voz dulcísima y respiro tu aliento perfumado en tu suspiro. 11 adjetivos en apenas 8 versos. Versos en decasílabo. Aún parece, Teresa, que te veo. 11 adjetivos en 8 versos, incluyendo 2 aumentativos, constituyen un lastre pernicioso. En el cuarto verso, el sustantivo rosa tiene 2 adjetivos. Cito: sobre tallo gentil, temprana rosa. Gentil, temprano, no lo soporta. Un sustantivo no puede soportar 2 adjetivos. Pero bueno, vamos a perdonárselo a Espronceda y a los grandes. Pero si queremos nosotros escribir verso puro, pues cuidémonos de la adjetivación y nunca olvidemos el consejo de Huidobro. El adjetivo, cuando no da vida, mata. No es un mito, mata porque mata, de verdad. Lo siguiente es el hipérbato. Esto es triste porque, de hecho, parte de mi trabajo es corregir texto, prosa, novela, etc. Y a veces veo esto hasta en las novelas, en las prosas, el hipérbato. Yo digo, wow, pero ¿por qué? El hipérbato se da cuando en el verso se altera el orden sintáctico y lógico. Los clásicos lo utilizaron, todavía hoy se usa como licencia poética, con varios objetivos. Primero, para facilitar el contacto de los consonantes. Es decir, si quiero que un verso termine en una palabra para que rime con otra, cuando el orden de la oración está de una forma que no conviene para estos fines, entonces lo altero. Y ya, está hecho. Y luego está el otro objetivo con que se usa el hipérbato, para lograr el acento rítmico. En el caso del endecasílabo, por ejemplo, en la sexta sílaba, es decir, si en el verso el acento no me cae en la sexta sílaba, hablo precisamente del endecasílabo, veo si alterando el orden de la oración del verso
puedo lograr ese acento. Claro, esto le resta belleza. Es una fealdad extraordinaria. Lo que ayer era belleza, lo que ayer era considerado como ingenio, hoy puede ser considerado como torpeza y fealdad. La poética actual, por supuesto, se opone a tal práctica, porque le resta naturalidad al verso, dándole sabor artificial. Además, resta comprensión inmediata al texto. Un ejemplo de hiperbatón complicado y feo, además, es el tradicional. En una de freír cayó caldera. En una de freír cayó caldera. Esto suena horrible. En una de freír cayó caldera. En una caldera de freír cayó. Y todavía seguiría siendo hiperbatón. Cayó en una caldera de freír. ¿Por qué complicarlo tanto? En una de freír cayó caldera. ¿Acaso no es más fácil decir en una caldera, cayó en una caldera de freír? ¿O cayó en una caldera? Pero no, en una de freír cayó caldera. Y espérate, suena rarísimo, complica la comprensión. Creo que nadie escribió más hiperbatón que Góngora. Un genio que admiro y que me influyó en mis principios, especialmente en su obra Soledades. Cito: las siempre desiguales, blancas primero ramas, después rojas. Esto es Góngora, ¿eh? Las siempre desiguales, blancas primero ramas, después rojas. Es un gran ejemplo de hiperbatón innecesario. Yo creo que sería mejor decir las siempre desiguales, o las siempre desiguales ramas, primero blancas, después rojas. Pero no, las siempre desiguales blancas, primero ramas, después rojas. Esto es el hiperbatón, esa alteración en la expresión. Ahora bien, a veces cuando se hace poesía métrica, por ejemplo, el hiperbatón es necesario para lograr el acento rítmico del verso. Veamos un caso de Becker con este fin. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. La forma sintácticamente correcta sería: las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Esa es la forma natural, sin alteraciones, sin hiperbatón. Pero entonces, estos versos en decasílabos no tendrían el ritmo, no tendrían el acento donde debe tenerlo. Por eso se recurre al hiperbatón. Pero entonces, en el primero de estos versos, se contarían 12 sílabas, si lo digo de la forma natural, y en el segundo, el acento caería en la quinta sílaba. Para evitar eso, Becker, que es un genio, recurre al hiperbatón. Porque si digo, las golondrinas oscuras volverán, las golondrinas oscuras volverán, ya el verso no sería en decasílabo, sería dodecasílabo, porque al terminar en volverán, que es una palabra aguda, y la regla dice que cuando el verso termina en aguda se le suma una sílaba, o la última sílaba se cuenta doble, que es lo mismo. Entonces ya el verso no sería en decasílabo. Y el segundo, a colgar sus nidos en tu balcón, ya no tendría el ritmo que Becker decía, acento en sexta y décima sílaba. Entonces recurre como licencia al hiperbatón. Pero esto no es una belleza. Dice Góngora: caído se le ha un clavel, caído se le ha un clavel. Por Dios, que no te sería más fácil decir, se le ha caído un clavel. Caído se le ha un clavel. Pero en la poesía métrica esto puede ser divertido y muestra de gran agilidad. Aunque en el llamado verso libre, entre comillas, esto es muestra de inmadurez insoportable. ¿Por qué? A ver, dije que
se hace para buscar el ritmo, que el acento caiga en la sexta sílaba, por ejemplo, que las palabras rimen. Pero si en el verso libre no estoy buscando rima ni cierto ritmo preciso, entonces ¿para qué cometer esta imbecilidad? Pero bueno, nada es tan despreciable como el hipérbaton en la prosa o en el verso libre. Nada es tan despreciable. Y bueno, son demasiadas las cosas que se pueden decir respecto al verso libre, al verso medido, respecto a la poesía, respecto al verso, a la versificación irregular. Pero estas son las cosas que yo considero, algunas de ellas, que considero indispensable para acercarnos al verso puro, al verso natural, al verso de belleza incomparable. Hay un poema de Ricardo Palma que dice, se titula la poesía, ¿es arte del demonio o brujería esto de escribir verso? Le decía, no sé si a Calderón o al Garcilaso, un mozo más injugo que el bagazo. Enséñame, maestro, a hacer siquiera una oda chapucera. Es preciso no estar en sus cabales para que un hombre aspire a ser poeta. Pero, en fin, es sencilla la receta. Forme usted líneas de medidas iguales y luego en fila las coloca juntas poniendo consonantes en las puntas. Y en el medio, ese es el punto. En el medio hay que poner talento. Ricardo Palma es un extraordinario poeta peruano. Así que, para finiquitar, les diré que en poesía no es como en matemática. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Si queremos hacer versos puros, son indispensables la originalidad, la concisión. Esto es importante. Si queremos hacer versos puros, son indispensables la originalidad, en la medida de lo posible, la concisión, la armonía, la claridad, la naturalidad y la fuerza. Y evitar todas estas cosas a las que nos hemos referido. Algunos creen que escribir de forma ininteligible los hace buenos, pero es un error. La sencillez, decía Miguel Ángel, forma la perfección. Y la perfección no es una sencillez. Hemos terminado de mi parte. Imagino que tendrán preguntas y bueno, hemos concluido.